8:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: la doctora Paulina Araujo, una reconocida académica penalista, y el doctor André Benavides, un reconocido constitucionalista, para hablar de lo que está pasando en la justicia en el Ecuador. ¿Realmente debiera dar vergüenza? Se dice que a los jueces se los conoce por sus fallos, pero incluso hay este juez de Manabí sancionado por usurpación de funciones, juez Bani Rubén Molina Barrezueta, con antecedentes, que ya ha estado supuestamente extorsionando a presos de la cárcel del Rodeo de Portoviejo y de Bahía de Caracas. Fue investigado y habría que preguntar qué pasó con esa indagación penal de un fiscal. Se menciona, el doctor Alberto Santillán desistió de acusarle con estos antecedentes de este juez, y resulta que el juez es suspendido anteriormente a su dictamen del habeas corpus concedido primero al ciudadano Cristian Eduardo Araujo Salgado, y como consecuencia de ello al ex vicepresidente Jorge Glass Espinel y Daniel Salcedo, que tienen sentencias ejecutoriadas, sentencias por corrupción. Y sucede que el argumento, que están enfermos, no les atienden en su salud, y el otro, Daniel Salcedo, porque no hay papel higiénico en el centro carcelario, quiere salir libre. Es decir, no sé en qué país estamos viviendo. Antes de darle la palabra aquí en estudios a la doctora Paulina Araujo, quisiera la primera intervención de André Benavides, por lo que se señala constitucionalmente. ¿Es posible dar este habeas corpus de manera extensiva? Presenta el ciudadano Cristian Eduardo Araujo Salgado, le concede el juez, y de manera extensiva se puede dar a quienes no solicitaron directamente, Jorge Glass de Espinel y Daniel Salcedo. Por favor, André, muy buen día. Buenos días, estimado Miguel, un cordial saludo para usted, para la doctora Paulina Araujo y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Democracia. Bueno, lo que podríamos advertir con este fallo del juez de Portoviejo es que ratifica una cuestión que ya hemos sostenido varios juristas, en el sentido de que la justicia está herida de muerte, principalmente la justicia constitucional. Y esto lo único que causa es una suerte de inseguridad jurídica y obviamente incertidumbre por parte de la ciudadanía. En el caso específico, ya una vez revisado esa irrita sentencia, podríamos advertir que tiene errores de bulto, desde el tema de la competencia hasta los efectos de la sentencia como tal. Si uno revisa el proceso, podemos advertir que el señor Glass y el señor Salcedo se meten al proceso por la ventana, con una tercería, inobservando lo que dice el artículo 12 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, porque cuando tú presentas una tercería, lo que haces es evitar que el supuesto acto vulneratorio de derechos constitucionales no sea dejado sin efecto, sino que aquí se le trata de dar otro alcance que es inviable. En ese sentido, vimos que el juez de Portoviejo tomó en cuenta aquello y por la ventana, por la tranquera, dieron este habeas corpus a favor de los antes mencionados. Por otro lado, es importante también advertir a la ciudadanía que este juez no solo es que se va en contra de la Constitución, no solo se va en contra de la ley, sino en contra de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, porque utiliza este habeas corpus correctivo para favorecerse respecto de una situación en la cual no podía darse trámite, porque la Corte Constitucional ya nos ha dicho que uno de los límites del habeas corpus correctivo es que no exista un delito que genere grave conmoción social, que no tenga una gravedad importante que pueda preocupar a la ciudadanía.
Y en este caso vemos que existen delitos de asociación ilícita, un delito de cohecho y delitos que afectan la administración pública. Si eso no va a poner en tela de duda, no va a generar, no va a prender las alarmas en la ciudadanía, parece que el juez de Portoviejo vive en otro país o no lee las noticias a nivel nacional. Y claramente vemos que aquí existe un error inexcusable por parte del juez de Portoviejo y que en su momento debería incluso ser advertido por el Consejo de la Judicatura. Pero más allá de eso, tenemos que tomar otro elemento adicional, estimado Miguel, que el juez que actuó en esta causa ha perdido jurisdicción. Es decir, que todos aquellos actos que se emitieron a partir de la suspensión son nulos. Y eso hay que sumarle también otras cuestiones que ha tenido este juez, como procesos penales en curso, en los cuales evidentemente en las últimas horas ha determinado inclusive que ya se ha detenido este juez. Claro, anoche fue detenido este juez. Doctor Benavides, sí, como usted señala, es una irrita sentencia y actuó sin jurisdicción y usurpación de funciones. ¿Debe respetarse esta sentencia, por favor? Bueno, en este caso, uno lo que presume es que esa sentencia tiene una condición de legitimidad. Y obviamente, si a ti te notifican esa sentencia, lo que tienes que hacer como persona natural o persona que está ejerciendo la función pública es respetar esa decisión, más allá que te guste o no. Pero ya dadas las circunstancias, dadas las condiciones como se ha dado esa sentencia, yo creería que el SNAI está totalmente habilitada para no cumplir ese fallo, porque prácticamente lo que ha ocurrido es que un señor se ha puesto la camiseta de juez, ha utilizado las credenciales que tiene en la judicatura y ha comenzado a despachar. Y obviamente que esa decisión tiene un vicio absoluto que no puede ser subsanable. Y por lo tanto, yo creo que al menos el SNAI no está obligado a ejecutar esta sentencia. Y por otro lado, también es importante recordar que el señor Jorge Glass no es que está privado de su libertad por un solo proceso, sino que tiene dos procesos, uno de cohecho y otro de asociación ilícita, uno con sentencia ejecutoriada y otro que todavía está pendiente de algunos recursos procesales. Y esa es una de las cuestiones que también falla el juez de Portoviejo, porque no individualiza respecto de qué proceso se le va a dar el habeas corpus. En ese sentido, yo en un inicio, yo advertía que, bueno, un desacato de una orden judicial puede tener responsabilidades de orden administrativo, como una destitución, o de orden penal, como un incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, según el 282 del COIP. Pero ya dadas las circunstancias, yo creo que este fallo se cae por su propio peso y eventualmente no va a generar ningún tipo de responsabilidad para aquellos funcionarios que no le ejecuten, porque evidentemente tiene vicios desde el nacimiento. Bien, con esta explicación sobre la parte constitucional, muchas gracias, André Benavides. Doctora Paulina Araujo, bienvenida a Estudios de la Revista de Opinión Democracia. ¿Qué hacemos con esta justicia, con estas actuaciones vergonzosas? Perdóneme usar, uno realmente dice, perdóneme la palabra, da asco, una porquería. ¿Cómo actúan estos jueces que hacen lo que les da la gana? Muy buen día. Gracias, don Miguel, invitación. Un saludo muy cordial para André y a toda la audiencia de Radio Democracia. Bueno, vemos que cada semana hay un nuevo caos jurídico, un nuevo manoseo de instituciones tan sagradas como son las garantías constitucionales. ¿Tiene que existir el habeas corpus? Por supuesto que sí, pero lamentablemente, como ahora se lo aplica, ya desvirtúa todo el sentido de la justicia. Nos damos cuenta que hay órganos de justicia que las reglas de comportamiento, nuestro ordenamiento jurídico, las decisiones de la Corte Constitucional, poco nada les interesan. Aquí se nota decisiones al servicio del poder, llámele poder político, poder económico, poder derivado de actividades delictivas. Y obviamente derivamos en una desconfianza general
en las decisiones de las autoridades judiciales. Mire usted, esta sentencia nos ha colocado ya en un punto de que no tiene inserta una orden legítima, menos de una autoridad competente. Un juez ya sometido a cuestionamientos, a procesos penales, cuando la lógica nos diría que los jueces, las autoridades de justicia, deberían ser los mejores ecuatorianos, pues la gente impoluta, aquellas personas de las cuales no se dude van a acatar las reglas de comportamiento, las leyes, y van a favorecer al bien común. No a este tipo de situaciones que nos deja ya una vez más verificando que no tenemos certeza qué es lo que va a pasar en el país, porque aun cuando la justicia penal actúa, ya tenemos sentencias condenatorias ejecutoriadas, ahora hacen este trampolín mañoso de usar instituciones jurídicas para generar impunidad, ¿no? Sí quisiera hacer notar, André bien lo dijo, que estamos ante personas que ya tienen condenas, y del señor Glass se dijo que tiene una ejecutoriada. No, tiene 2 ejecutoriadas. Y una tercera. La tercera es pendiente por peculado, pero ya tiene ejecutoría, la de cohecho y la de asociación ilícita. 8 y 6 años. Y mire usted que en esta nueva sentencia, de lo que se ha podido leer, claro, interpuesta por uno, que me imagino yo, eso no es casual. Debieron haber colocado a este señor Araujo, que es el que comparece con el habeas corpus, para estar fuera del radar del sistema público de la función judicial, que es donde uno puede verificar qué causas están en marcha. Entonces, a través de este señor Araujo, no teníamos conocimiento que una vez más el señor Glass pide el habeas corpus. Y ahora le unen también al señor Salcedo. Alegan de ambos que se les vulnera el derecho a la salud. Si mal no estoy, están en la cárcel 4, una de las cárceles con mayor seguridad, con ciertos privilegios, pero no, ellos se muestran como enfermos, como víctimas, como desvalidos, para obtener beneficios, pero para armar toda esta triquiñuela de quien propone, dónde lo proponen, ante quién lo proponen, y llegar a este resultado. Ahí sí, inteligencia, salud y energía no les falta. Entonces, el Ecuador constata realmente absorto, o sea, el país está absorto al ver que ya ni siquiera debemos esperar que la justicia actúe, porque luego tendremos que esperar o una amnistía a través de la Asamblea, que también les encanta dar perdones y olvido, o mal emplear las leyes creadas para proteger derechos justamente para lo contrario, para privilegiar a quienes no se debe. No se debe. Más allá de que nos caigan bien o mal las personas, con todo respeto, si el señor Glass considera que por la norma del ex Código Penal ya cumplió un porcentaje de las penas y debería salir, listo, proponga un pedido de beneficios penitenciarios, no habeas corpus. Confunden las vías, ahora es el combo para el señor Glass, para el señor Salcedo, y quitando este caso que es el que nos convoca en el debate de esta mañana. A mí ahora sí me genera una situación realmente de desasosiego. ¿Qué le pasa a la gente que está buscando justicia, a la gente que no tiene en su caso una cámara o los medios de comunicación atrás? ¿Qué esperar? Los jueces son los que resuelven los conflictos humanos, en quienes confiamos que van a decidir y dar a cada uno lo que le corresponde en derecho. Pero sí, lamentablemente, por este tipo de jueces ya se mancha, y de manera injusta, porque se generaliza la función judicial. Eso es malo, porque nos genera desconfianza ya total. Inseguridad jurídica. Inseguridad total. Hay muy buenos jueces y fiscales en el país, hay que reconocerlo. Las generalizaciones no son buenas, ni sanas, ni tampoco justas. Pero cada día aparece algún elemento de la función judicial que trastoca todo el sentido de la función pública que tienen que cumplir. Al parecer,
Ahí sí manejan bien proceso penal, la presunción de inocencia. No importa cuántas investigaciones tengan encima, ellos siguen actuando. Cuando vuelvo a repetir la idea, quienes deberían tener una conducta impoluta son los que justamente van a decidir sobre los derechos de las personas. Pero vemos que cada vez más son personas cuestionadas, personas de las cuales al parecer ya hay indicios claros que han hecho todo menos honrar el cargo. Entonces duele mucho, ¿no? Y mire usted, el Estado una vez más siempre es reactivo. Nunca previene que estas cosas se den. Ahora nos dan la idea que, como ya le han detenido al señor juez Molina, me parece que es el apellido, sí. Ya, listo, ya actuamos. Ya le detuvimos por una usurpación de funciones. ¿Qué ganamos con eso? Perdóneme, estamos nuevamente en un punto de una sentencia que no tiene ni pies ni cabeza y que le va a dar un arma, por ejemplo, al señor Glass. Le va a dar el arma de lo que a él le encanta, fungir de víctima, de pobrecito, de que vean cómo me persiguen. Para mí yo veo también algún interés político de incluso generar este tipo de decisiones que saben que no tienen sustento ni de fondo ni de forma. ¿Pero para qué? Para hacer ver, no sé, la figura de un héroe y se olvidan que jurídicamente el señor Glass es una persona condenada por 2 delitos con sentencias en firme. No estamos ante una persona X, una víctima y que requiere una protección extra adicional de sus derechos. Ya está en la cárcel 4, el Estado ecuatoriano, entiendo yo, cuida de la vida de las personas privadas de la libertad. Pero yo creo que ya estamos en un punto de hartazgo de ver ahora qué propondrá, qué acción, en qué les mantendrá ocupados a los órganos de justicia. Y me preocupa que seleccionan muy bien a qué órganos de justicia proponen sus acciones. ¿Eso qué quiere decir? Y la lectura es dolorosa. Que todavía manejan el ámbito jurisdiccional, que se pone al servicio de quienes tanto daño han hecho al país, ¿no? Y ahora quieren seguir manipulando a la justicia. ¿Cuál debiera ser el papel también que hay que abordarlo, doctora Paulina Araujo, de los abogados con ética? Déjeme contarle por una publicación de un medio respetable como Plan B, que da cuenta que esta defensa de Glass y de Salcedo es a pedido del ciudadano, porque dicen que no tiene título, verifican en este reportaje, no tiene título inscrito en el CENESID, Jonathan Roberto Aguinda Chiguango, quien compareció en la audiencia del pasado viernes en representación de los intereses de Glass para defender. Él es este señor que funge como abogado, ha sido defensor del señor Leandro Norero, procesado por lavado de activos e investigado por narcotráfico. Uno pudiera decir, aquí hay una conexión entre la delincuencia política, el crimen organizado y el narcotráfico. Es tan evidente el asunto. Y aquí hay un círculo perfecto y hay que decirlo. Si bien el poder de decisión en una sentencia lo tienen solo los órganos de justicia y se entiende que ellos deberían tener primero la formación básica en derecho para que sepan de lo que van a resolver, también ellos deben ponderar que peticiones que les llegan sean verdaderas, legítimas o no. O sea, ellos tienen el poder de decidir qué declarar en su sentencia. Pero eso no libra de responsabilidad a todos los colegas abogados. Los abogados también tenemos un código de ética que seguir. Uno acude a los órganos de justicia con pretensiones legítimas, no con leguleyadas. Nos hemos formado para ser una herramienta de la justicia, no para trastocar todo el sentido del ordenamiento jurídico. Si bien todo el mundo tiene derecho a la defensa, hay libertad también de los colegas abogados de seleccionar sus clientes. Lamentablemente en estos casos nos damos cuenta que hay muchas piezas que confluyen entre una defensa planificada, ver un tercero que lo proponga, conexión con otros casos,
provincias en donde no entendemos por qué se siguen proponiendo acciones en un sitio en donde no están privados de la libertad. Aquí en Quito. O sea, es lo que yo le prometo, no hago derecho constitucional y no quisiera en la actualidad ser constitucionalista. Me apiado de mis colegas que tienen que ver tanto horror diario, pero ¿por qué no seguir un canal regular de manera pública, un proceso diáfano? Insisto, si el señor Glass cree que le asisten beneficios penitenciarios, que ya debería salir, proponga la vía jurídica apta para aquello. No jueguen con el habeas corpus. Ahora el habeas corpus prácticamente queda relegado a una instancia más cuando a alguien no le gusta una sentencia condenatoria. Y eso ya trastoca todo. ¿Y sabe qué duele? Quienes hacemos derecho penal, y no dudo también los constitucionalistas me darán la razón, en términos legales estrictos, en un proceso común del ciudadano a pie y que merecería un habeas corpus, casi nunca le conceden. Es una garantía tremendamente difícil que en términos generales le digan, perfecto, procede, que la persona salga de la cárcel o se declare que su detención fue ilegal o ilegítima. ¿Cuál es la lectura? Hay una justicia ya no de doble rasero, sino de triple. Hay ciudadanos de primera, de segunda, y al parecer los que se benefician siempre son los que tienen algún tipo de poder. Y una justicia que responda a intereses ilegítimos es una justicia que le está dando la espalda a todo el país. Y eso no debemos permitir. Yo me pregunto, el Consejo de la Judicatura le dirá en estadísticas y también en una rendición de cuentas que están en constante evaluación de los operadores de justicia. Yo sí quiero saber cómo los evalúan. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para mantener a funcionarios juzgando y ordenando que se ejecute lo juzgado? Porque si vemos que están engrosando las filas personas que no tienen ni siquiera una vida transparente, que están demostrando desconocen el derecho, porque esta sentencia demuestra que es un juzgador que no tiene una formación jurídica de lo más elemental. Y el órgano que debe vigilar eso, más allá de que luego quiera poner denuncias de usurpación de funciones, que ya le vamos a suspender, que esperamos que declaren el error inexcusable, dejen de ser reactivos y de dar excusas. Necesitamos que nos garanticen que al día de hoy, quienes son jueces, fiscales, quienes están en tribunales, responden al elemental principio de ética pública, tienen la formación jurídica necesaria y que van a resolver en derecho. Pero usted ve el Consejo de la Judicatura, ahí sí, brilla por la ausencia, le culparán, no, es que ya vienen de años atrás, no podemos controlarlo todo, porque al final del día es un lavado de manos de todos. ¿Y quiénes quedamos en el medio? La sociedad aterrorizada al ver este tipo de casos, este tipo de escándalos, y la sociedad con miedo, que cuando quiera ejercer legítimamente un derecho, quizás no tenga una respuesta adecuada, justa, legal de parte de los órganos de justicia. Doctor André Benavides, ¿qué hacemos con esto que cuestiona con razón la doctora Paulina Araujo por este manoseo de las garantías constitucionales y jurisdiccionales? ¿Qué hacer? Son principios que debieran respetarse en estricto derecho. Hablemos de recurso de amparo, habeas corpus, medidas cautelares, pero vemos cómo se está utilizando cuando un ciudadano común no puede acceder a eso, pero sí estos politiqueros que inciden. ¿Qué pudiera hacer la Corte Constitucional? Modular sus sentencias, dejar sentado precedentes. ¿Qué se puede hacer frente a este manoseo de las garantías jurisdiccionales? Doctor Benavides. Perfecto, Miguel. Yo creo que se pueden tomar algunas medidas importantes para evitar este uso discrecional y arbitrario de las garantías jurisdiccionales. Lo primero que se debería hacer es que la Corte Constitucional revise su jurisprudencia y limite el alcance que se le ha dado.
Tampoco aquí quiero que se me interprete que yo soy enemigo de las garantías jurisdiccionales. Pero la Corte Constitucional muchas veces no está en sintonía con lo que ocurre en las calles, en las plazas y en los juzgados del país. Y el primer requerimiento que yo haría a la Corte Constitucional es que dé de baja aquella sentencia mediante la cual se blindó a los jueces constitucionales para que se diga que no cometen prevaricato. Ese creo que sería el primer mecanismo que se debería seguir para evitar toda esta ola de corrupción, estos fallos que son contrarios a derecho y que generan esta situación de inseguridad jurídica e incertidumbre. En ese contexto, la Corte Constitucional debería también revisar lo que tiene que ver con las reglas jurisprudenciales para aplicar el habeas corpus. Porque cuando tú me dices que el habeas corpus no puede ser en delitos graves, en delitos que generen conmoción social, prácticamente es el todo y la nada. Y eso se puede prestar para malas interpretaciones. Porque para el juez de Portoviejo, por ejemplo, un peculado, un cohecho, una asociación ilícita, pueden ser delitos de bagatela, pero para el ciudadano que está viendo lo que ocurre en nuestro país, obviamente va a ser un delito que sí genera cierto tipo de preocupación y alerta. Ahora bien, yo creo que aquí también somos responsables los abogados, porque así como existen jueces buenos y existen jueces malos, también hay aquellos colegas que saben cómo manipular en la administración de justicia. Saben la leguleyada, saben la triquiñuela, saben dónde está la letra colorada de la ley. Y aquí sí también tenemos que hacer un llamado de atención al Consejo de la Judicatura y a los jueces para que realicen el control correspondiente. Y como tercer actor de estos cambios para evitar este tipo de problemas es que las Cortes provinciales y la Corte Constitucional se pongan los pantalones y califiquen los errores inexcusables, califiquen las manifiestas negligencias y los dolos. Porque muchas veces lo que ocurre es que hacen espíritu de cuerpo y obviamente no califican este tipo de actos para que sea sancionado por el Consejo de la Judicatura. Cuando ya la sentencia, la actuación judicial salta en los medios de comunicación, ahí sí los jueces están entre la espada y la pared. Pero cuando pasan casos del común de los ecuatorianos, ahí sí existe el espíritu de cuerpo y lo único que ratifican y lo que permiten es que esos jueces sigan actuando de manera deshonesta, de manera contraria a la Constitución y a la ley y perjudicando a quienes utilizan el sistema de justicia. Y como último actor y responsable de los cambios que se deberían dar en la administración de justicia es la Asamblea Nacional. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales se expidió en el año 2009 y hasta la fecha no ha sido motivo de una revisión y reforma integral para mejorar la normativa, para garantizar de mejor forma los derechos y las garantías constitucionales. Pero la Asamblea Nacional está más preocupada en lo urgente que lo importante, de seguir juicios políticos a las autoridades de control y a ministros de Estado para ver la forma como se puede tratar de generar esta situación de gobernabilidad. A propósito de eso, doctor Benavides, ¿usted cree que esta vergüenza de asamblea, que hoy están dedicados a meterle mano en la justicia, a que inciden en estos dictámenes, acaso Glass de Espinel no representa también a esa mayoría legislativa que busca el desbaratamiento del país? ¿Va esta asamblea a querer esas reformas que más bien quieren, aliados con algunos sumisos legisladores, hacen la mayoría, para ahora censurar, más allá de los errores y aciertos que tengan los vocales del Consejo de la Judicatura, que deben defenderse ellos, simplemente tomarse de nuevo directamente la justicia ecuatoriana? Doctor Benavides. Respecto de lo que usted menciona, estimado Miguel, tengo 4 comentarios. El primero, el caso de Portoviejo que fue activado por el señor Araujo no es casual. Y yo estoy interpretando políticamente, porque si el señor Araujo con el señor Salcedo querían utilizar este mecanismo, lo metieron de carambola al señor Glass por una sencilla razón,
Porque una cosa es un habeas corpus bastante interesante como este de un ciudadano común, y otra cosa es que también se favorezca el señor Glass, porque ahí tú consigues una cuestión, consigues respaldo político. Entonces, quienes se favorecieron de este habeas corpus también vieron un mecanismo para también respaldarse políticamente. Capaz al señor Glass le dijeron, oye, vamos a hacer este operativo, ¿quieres meterte aquí también? Bueno, pero claro, los que utilizaron el habeas corpus no tienen un pelo de tontos, y por eso también está ahí participando el señor Glass. Primer comentario. Lo segundo, que nuestros asambleístas también tienen incidencia en la función judicial, por supuesto. Y muestra de aquello es lo siguiente: cuando se presentó la acción de protección para dejar sin efecto el concurso, la designación del superintendente de bancos, ante los medios de comunicación pudimos ver que algunos asambleístas comparecieron, prácticamente litigaron dentro del juzgado de San Borondón para que no se tumbe el proceso. Entonces claramente vemos que existen intereses políticos y una función del Estado, que es la función de transparencia a través del Consejo de Participación Ciudadana, para ver que no se tumben el concurso en el que le designaron al señor González. Y vamos con un tercer elemento. Muchas veces jueces y fiscales, buenos jueces y fiscales, han perseguido el delito. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos una Asamblea Nacional que te da, en este caso, amnistías a la carta, e inclusive yéndose en contra de la Constitución y la ley, yéndose en contra de aquellos delitos que no son susceptibles de amnistía. Y claramente, si los fiscales y los jueces hacen su trabajo, investigan, realizan un debido proceso, emiten una sentencia, pero claro, la Asamblea Nacional te saca una amnistía en combo. Y ahí ya vimos la última, que tuvo más de 130 personas favorecidas. Y lo cuarto, yo creo que ese control político que hace la Asamblea Nacional, que me parece saludable cuando existen este tipo de cuestiones, no sea utilizada como una catapulta para tratar de cooptar ciertas entidades del Estado, como es el caso del Consejo de la Judicatura. Entonces vemos que en efecto la Asamblea Nacional está preocupada, y me ratifico, en lo urgente en lugar de lo importante, en darle solución a los ecuatorianos. Aquí como abogado en libre ejercicio yo padezco todos los días la mala administración de justicia, desde jueces que ni siquiera te citan, hasta jueces que no te dan las notificaciones porque no tienen papel ni tóner en las impresoras. Y eso claramente perjudica a los ciudadanos. Y vemos que la Asamblea Nacional tampoco está sintonizada con la realidad judicial que vive nuestro país. Doctora Paulina Araujo, volvamos con la actuación de este juez y estos jueces. ¿Cómo evitar que aquí se siga manoseando a la justicia, presentando de esta manera, llegando por la ventana, como se ha dicho esta mañana, en favor de estos políticos que le están metiendo mano sea desde la Asamblea Nacional o desde las organizaciones políticas? Claro, aquí quiero retomar un punto interesante que lo topó André, el rol de la Corte Constitucional. Y efectivamente, yo sí pienso que ahora más que nunca es urgente que revise la sentencia o precedente a través de la cual hace unos años se dijo que cualquier juez que resuelve estas garantías, digo usted un habeas corpus, una acción de protección, medidas cautelares, no comete delito de prevaricato. Eso dijo la Corte Constitucional. ¿Qué es el delito de prevaricato, para que me entiendan? El delito por excelencia que cometen jueces, que es cuando fallan o resuelven contra lo que dice la ley. ¿Qué es lo que estamos constatando? Cuando ya transgreden de manera flagrante la correcta administración de justicia. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Y le soy muy sincera, esa sentencia, desde mi punto de vista, no tiene sustento lógico que cuando resuelven estos temas tan delicados no cometen ese delito. Entonces, al parecer, eso es un blindaje para cuando resuelven estos habeas corpus, hagan lo que quiera, porque se sienten fuera del radar de la ley penal. Tengan presente
que cuando yo quiero cambiar un delito o excluir a alguien de un delito, debería ser a través de reforma al COIP, no mediante sentencia. Nuestro sistema penal tiene como fuente directa a la ley. Pero eso lo tenemos ya varios años y yo pienso, de manera urgente, la Corte Constitucional ya tome una decisión, espero, alejándose de ese precedente. Pero una vez más, digamos que sí podrían cometer el delito de prevaricato y que por miedo a que les procesen, los jueces actuarían bien. Yo creo que lamentablemente, ya constatando el día a día, usted puede tener 10 delitos que cubran las malas actuaciones jurisdiccionales, pero veo que el efecto de que tengan miedo y que les caiga una pena ya ni siquiera existe. Porque al final o les amnistiarán o lograrán alguna salida alternativa al proceso o simple y llanamente a través de un espíritu de cuerpo no llegarán a tener un reproche por una mala conducta. En este mismo hilo y siguiendo esquema de Corte Constitucional, hay quienes opinan que las sentencias que han dado con relación a habeas corpus han sido tremendamente amplias, ambiguas. Hay quienes llegan al extremo de decir que son demasiado garantistas. Pero respecto a este habeas corpus que cabe a personas que ya están cumpliendo una pena, bien se ha hecho notar que no se aplica a todos. Primero, no deben ser delitos graves, no deben ser delitos que afectan de manera global a la sociedad. Hemos hablado y hemos puesto énfasis en el ingeniero Jorge Glass, ex vicepresidente. Pero no nos olvidemos del señor Daniel Salcedo. No me diga que no genera conmoción social y dolor de todo el Ecuador la trama de corrupción en hospitales y en pandemia. Porque es de eso nada más ni nada menos la conexión que hay de no uno. El señor tiene varios procesos por peculado, fraude procesal, lavado de activos, delincuencia organizada y hasta ingreso de objetos prohibidos a la cárcel. Como usted ve, es un ramillete de conductas ilícitas. Duele que esas personas, y que de por sí han tenido un trato privilegiado en los centros de rehabilitación social, son ahora las víctimas, las que necesitan cubrirse con una garantía porque no tienen garantizado su derecho a la salud. O sea, créanme que eso desdice mucho de tener la conexión con lo que está pasando en el Ecuador. Derecho a la salud por la torpeza de nuestro Estado, ni siquiera la pueden garantizar al 100% a ciudadanos que no tienen conductas que han reñido con la ley. Entonces, si centramos en qué hay que hacer más allá de lo reactivo, porque es lo que ocurre, se pensará que ya el accionar del juez Bani Molina, con esto que lo han detenido por usurpación de funciones, ya, con eso ya es suficiente. Pero la decisión está dictada. Lamentablemente, en fondo y forma, parece ser no es legítima, pero le coloca en una situación al Estado ecuatoriano de que si la cumple, le van a decir que va a cometer delito de evasión por dejar salir de la cárcel a quien no debe. Pero el momento de que ya tengo una decisión judicial, me guste o no, es poner en la balanza qué es lo mejor, qué es lo peor. No lo sé, en esa disyuntiva llegamos a un punto de que ya las sentencias no son lo que deberían ser, la resolución de un conflicto y administrar justicia, sino que son el ejemplo del poder, es el ejemplo del enfrentamiento y es el ejemplo claro de que el Estado ecuatoriano está desinstitucionalizado. Nada funciona, nada tiene armonía, todo se contradice y todos se lavan las manos y no dan la cara ante el país de, primero, cómo prevenir delitos. Segundo, si van a ser juzgados, luego no van a ser perdonados. Y que cuando se tiene que cumplir una pena, hay que cumplirla. No tratar de ver los mecanismos ilegales para beneficiarse de algo que lo saben muy bien, no les corresponde, no les compete. Ahora, doctor Araujo, ¿no es gravísimo, como decía André Benavides, una írrita sentencia, actuó sin jurisdicción? Hay el proceso, el mismo viernes le procesan a este juez Bani Rubén Molina Barrezueta. Es decir, si actuó sin jurisdicción, mañana pongamos otro caso en Quito, Guayaquil, Cuenca, un juez ya suspendido, procesado,
deja por allí una sentencia diciendo cualquier cosa. Eso se debe respetar, no, no es irrito, no es ilegal. Lo que es irrito es saber que están administrando justicia personas con conductas que riñen con la ley. Créame, nadie está exento que le hagan una investigación por un mal comportamiento. Pero la gente ética y correcta, incluso para que no se vicie la función pública o su cargo, darían un paso al costado hasta que la situación quede clara. Pero no, hay jueces que veo que hasta el final, así tengan los procesos penales que tengan encima, ellos siguen despachando como si nada pasara. Ahora, ¿sabe qué le podrá decir este juez Bani Molina? Se entiende, al menos eso es lo que nos dice el Consejo de la Judicatura, que el viernes pasado le dictaron un auto de llamamiento a juicio. Capaz este juez dice, es que el auto de llamamiento a juicio aún no estaba ejecutoriado, porque cuando hay una decisión judicial se espera 3 días para que quede en firme, ¿no? Verá 1001 artimañas, varios caminos como para decir que él sí actuó correcto, porque encima más cuando se les critica se ponen bravísimos y mandan a amenazar. Pero yo vuelvo a lo obvio. ¿En qué país estamos en donde al parecer ciertos operadores de justicia están sometidos a la lupa penal por conductas irregulares, cuando deberían ser las personas más idóneas, con una conducta pulcra, con una conducta ¿cómo administran social? Justicia así? Exactamente. Quien administra justicia debe ser una persona que sabe la materia y adicionalmente que tiene una vida transparente, limpia, una conducta intachable. Probidad notoria no se argumenta. Pero por supuesto, pero usted ve, acá ven la salida siempre de escaparse y de tratar hasta el final, dictar el fallo del estribo. Lamentablemente esos fallos del estribo son estos. Estas sentencias sin jurisdicción, sin competencia, sin sustento normativo, y privilegiando a quienes, vuelvo a insistir, le han hecho daño al país, han generado una alarma social tal que lo que debería ser procedente es que cumplan la pena. No son víctimas jurídicamente, son sujetos activos de delito y condenados. Y después, pobrecitos, perseguidos políticos. Doctor André Benavides, volvamos al tema de la Corte Constitucional que bien señalaba la doctora Paulina Araujo. No debiera proceder a revisar lo del prevaricato de los jueces, porque a lo mejor sale bravísimo el presidente de la Corte y dice, no actuamos de oficio, en las sentencias nos verán nuestras actuaciones, pero esperar que una sentencia para que se presente un caso exista, se clarifique esto, en lugar de asumir la Corte Constitucional que precautele la constitucionalidad de los actos y rectificar los errores. Por supuesto, estimado Miguel, eso es lo que al menos esperaríamos no solo los abogados, sino los ciudadanos. Y obviamente existen los mecanismos correspondientes que pueden ser empleados por la propia Corte Constitucional. Bastaría que la Corte Constitucional, al conocer una acción extraordinaria de protección, dicte estas reglas jurisprudenciales o en su defecto seleccione un caso para su revisión y obviamente genere esas líneas jurisprudenciales que corrijan esos defectos y ese blindaje que lo hizo la Corte Cervecera. Porque claramente aquí vimos en los casos que resolvió esa Corte Constitucional que emitió algunas decisiones bastante llamativas, vio la forma de cómo blindarse. Claro, perdón, ya esa Corte Constitucional no le pasó, Cervecera no le pasó nada. Uno fue a la Corte Interamericana, es decir, no les pasó nada, salvo Pamela Martínez, vicepresidenta de esa Corte, que sí tuvo una sentencia ejecutoriada. Claro, y es justamente eso, estimado Miguel, la Corte Constitucional vio la forma de cómo blindarse. Pero claro, cuando ya estás en otro cargo público y ya se te durmió el diablo, pues ahí salen los procesos penales y el blindaje ya no te sirve tanto porque te quedó un cabo suelto por ahí. Entonces yo sí quisiera hacer un llamado de atención a la Corte Constitucional para que le dé también una señal al país
que está en sintonía con lo que está ocurriendo en nuestra administración de justicia y que envía un mensaje principalmente a aquellos jueces que piensan que pueden hacer todo y la nada, porque claramente se abusan de este límite que estableció la Corte Constitucional Cervecera para actuar como actualmente lo están haciendo. E inclusive, estimado Miguel, yo me atrevería a decir que la Asamblea Nacional podría hacer algunas reformas importantes, tanto a la Ley de Garantías Jurisdiccionales como al Código Orgánico Integral Penal, justamente para evitar que el prevaricato no sea susceptible en estos temas que tienen que ver con materia de garantías jurisdiccionales. Y en ese sentido, cuando un juez vaya en contra de derecho, resuelva en desmedro de los intereses de los justiciables, sí pueda ser procesado penalmente por el delito de prevaricato. Y creo que aquí dos actores fundamentales va a ser la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional e inclusive el presidente de la República con su facultad de presentar proyectos de ley, la iniciativa normativa que tiene como primer mandatario. Doctora Paulina Araujo, perdón. Además de la Corte Constitucional, de asumir su papel de precautelar la constitucionalidad en el país, ¿usted confiaría que esta Asamblea Nacional debiera también hacer estas reformas tan necesarias? Más que confiar, le exijo, porque están ganando sueldo, ¿no? Los asambleístas para legislar y fiscalizar. No nos hacen un favor al cumplir con sus funciones. Más allá del lamentable tamiz social de la Asamblea, que ha perdido su total credibilidad, al día de hoy se les exige que por favor cumplan su rol. Y junto a la Asamblea también un llamado a la justicia nuevamente. No cabe duda, hay jueces, fiscales, autoridades que son brillantes, impolutas, a las que se les agradece su servicio, y me solidarizo porque lamentablemente por casos como los que hemos visto, estos habeas corpus, medidas cautelares, garantías mal concedidas, lamentablemente la función judicial en su conjunto termina siendo afectada. Sí, porque por estos malos casos ya la desconfianza es general y desmerece el trabajo de autoridades que están cumpliendo muy bien su rol y papel. Y ante todo, autoridades de justicia, hagan honor al cargo. No estén despachando ciertas causas solo por estadísticas, por miedo a perder el cargo, y por favor y ante todo, dejen de estar decidiendo a favor del poder, es decir, beneficiar ilícitamente a delincuentes, porque eso ya trastoca todo el papel de los órganos de justicia en un país democrático. Sin justicia, un país está condenado al fracaso. Y la prevención de malas conductas, de corrupción, es algo que en el Ecuador no se está tratando. Siempre somos reactivos, que lo saquen, que los voten, que les sigan el juicio penal, que lo apresen. ¿Qué estamos haciendo de prevención para tratar de que en el ámbito de la justicia estén los mejores? Y eso también es un llamado de atención a las escuelas de derecho. ¿Qué tipo de profesionales se están graduando? Porque esos son los que luego trastocan todo. Desde el origen tenemos que cada día luchar porque la justicia del país se tonifique, se fortalezca. Pero no hay semana sin escándalo que nos deja prácticamente volver a lo que los abogados decimos a fojas cero. Es decir, es como siempre un retroceso y no vemos un avance. Por favor, los órganos que deben controlar disciplinariamente no solo vaya a la sanción y a veces ni la aplican. Por favor, una evaluación correcta. No evalúe numéricamente porque hizo 20 audiencias. No, vea el contenido de las decisiones, la legitimidad, el servicio a la ciudadanía a través de la justicia. Cada día quienes ejercemos nos damos cuenta del maltrato que es y el desprecio jurisdiccional. Desde filas, desde funcionarios que no le quieren atender, es prácticamente un suplicio pedir que las causas se despachen. Y si a la par hay causas que se despachan de esta manera tan toscamente irregular, el ciudadano simple y llanamente se queda indefenso. Nos quedamos en la indefensión y no podemos seguir tolerando eso. Es injusto.
Ese es el mayor problema que tiene el Ecuador. Cuando se piensa desde la Asamblea, Corte Constitucional, desde la justicia, en la mayoría de ecuatorianos, los que litigan, y no solo en estos supuestamente perseguidos políticos, que cometieron delitos, que fueron probados en el debido proceso, con derecho a la defensa. Lo único que argumentaron, perseguidos políticos, y no tuvieron la valentía y la documentación, las pruebas, para desvirtuar lo que en los procesos fueron sentenciados y cuyas sentencias están ejecutoriadas. Muchas gracias por ilustrarnos y seguiremos hablando de esto, porque no podemos dejar en paz, no podemos vivir en paz con esta casuística de jueces que actúan y que denigran a la justicia ecuatoriana. Muchas gracias al doctor Andrés Benavides y a la doctora Paulina Araujo. Un gusto aquí en Estudios. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia, buscando la verdad. Les deseamos un feliz miércoles y recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. ¿Cómo sería la vida si los autos vinieran sin radio?